Primero de todo, agradecer a los organizadores, a Paco y a Adrián por esta introducción de mi persona y a todos vosotros por estar hoy aquí en un evento que ha tenido un éxito, que veo un éxito de convocatoria tremendo, ¿no? Muchos no me conoceréis, ahí hablando con algunos de vosotros no sabíais quién era. El esfuerzo en marketing mío es nulo, entonces aquí voy a aprovechar los primeros compases para presentarme y contar un poco lo que hago en el fondo que asesoro, que es Gestión Boutique 8 Sabanto. Vengo a presentar una tesis, como no podría ser de otra manera, que del sector pharma, del sector healthcare, del sector salud. Es una empresa del servicio de diagnósticos clínicos, que como veremos más adelante, que es Quidel Ortho, pero lleva cotizando con este nombre desde el martes, o sea, está de rabiosa actualidad y si me equivoco alguna vez, seguramente me referiré a ella como Quidel, a secas, ¿no? Bueno, yo soy Roberto Salvador, soy ingeniero civil, Antiguo Caminos, tengo aparte máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB, máster en Corporate Finance y en Contabilidad por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y desde el año 2020, hace ya más de 2 años, gestiono un compartimento, el vehículo de inversión, Sabanto Gestión Boutique 8 Sabanto, que el nombre se las trae. Con una rentabilidad, esto pues ahora mismo alrededor del 19% desde inicio. En el año llevamos un -6 y se ve un poco pequeño, con una diversificación sectorial donde hay un 28,5% de inversión en el sector salud, que viene dado por el buen rendimiento que ha tenido durante este año el sector en general por su carácter defensivo, donde he hablado en el podcast de Value Investing, he hablado muchas veces, hablé una vez sobre el mismo y cuáles son sus características principales, ¿no? El sesgo es un sesgo de quality, con una cartera equilibrada y a baja rotación, porque el esfuerzo que hacemos en cada tesis de conocer la compañía a nivel empresarial, a nivel producto, a nivel sector, a nivel todo, pues evidentemente no son tesis cortoplacistas, ¿no? Son tesis que pueden tardar en aflorar el valor y siempre estamos atentos a que las tesis no se vayan derrumbando, que no vaya cambiando la estrategia del management, pero con vocación de largo plazo. Y entramos en lo que, después de esta chapa, ahora lo que os interesa a todos, ¿no? La tesis de inversión de Quidel Ortho. Cuando te planteas esta tesis, pues bueno, dentro de los grandes segmentos o clasificaciones que puede tener una inversión, pues según sea quality, una situación especial, de valor, de crecimiento, ¿no? Pues tiene una característica muy especial, que es que cumple, o sea, podría ser categorizada como casi cualquier cosa, ¿no? Es una empresa de calidad, con un management espectacular, con una flexibilidad tremenda, con un balance ultra saneado, que ha vivido una situación especial, bueno, 2 situaciones especiales. Una de ellas es el COVID y por otra la actividad corporativa que también es muy importante, que sería la parte de la adquisición de Ortho, ¿no? Ha tenido un crecimiento espectacular en ventas, debido principalmente por el COVID y por el buen hacer a través de actividad corporativa, y es una empresa que podría ser categorizada como value por los ratios de valoración clásicos, ya que está cotizando a unos precios de derribo que, como veremos más adelante, pues podrá ofrecer un potencial de revalorización muy interesante. ¿A qué se dedica Ortho? Quidel Ortho, lo tengo en la cabeza. Hace instrumentos para laboratorios y luego todo el recurring revenue de todos los componentes que son necesarios para llevar a cabo este análisis clínico, ¿no? Ahora tenemos todos muy presentes pues lo que es un test de un PCR, que seguramente a todos los aquí presentes nos haya tocado pasar por el palito en la nariz, con sus reactivos y con todo lo que ello conlleva, pero esto lo que tienen también está muy enfocado a pequeños laboratorios. Antiguamente, ¿cómo se ejecutaba esto? Pues tú llegabas a tu centro de salud con tu muestra de orina, sangre, heces, saliva, y estos productos los mandaban a un laboratorio más grande, véase, como podríamos entender, un laboratorio universitario con muchas máquinas, con maquinaria muy grande, y desde hace relativamente poco, pues el In Vitro Diagnostics, que
hay una tendencia a tener pequeños laboratorios en centros de salud para ser mucho más ágiles a la hora de dar respuesta a tus enfermedades. De hecho, un 80% de los tratamientos se dan después de hacer un test. Cualquiera de vosotros que haya pasado por una enfermedad, pues llegas a un hospital con una pulmonía y te hacen pruebas para ver qué tipo de enfermedad tienes, ¿no? Se funda en el año 1979. Como curiosidad, pues el primer producto que venden es un test de embarazo para los osos panda del Zoo de San Diego. Y a partir de ahí, estáis fríos, ¿eh? Y a partir de ahí la empresa evoluciona pues, a test de embarazo, estreptococos, Helicobacter pylori, o sea, a un múltiple conjunto de enfermedades pues, que ellos creen que podían tener un buen nicho de mercado, un buen tamaño de mercado y que podían desarrollar su carrera. Desde el año 2009, de forma muy inteligente, con las valoraciones después de la crisis, habiendo sufrido mucho de empresas de la competencia y complementarias, llevan a cabo una actividad corporativa, pues a mi parecer y a mi entender, visto en retrospectiva, también a toro pasado todos somos toreros, pero lo han hecho muy, muy bien, aflorando un valor para la compañía muy interesante. La primera situación especial es el COVID. Es evidente, aquí vemos una evolución de su facturación. Es una empresa que era una empresa muy pequeñita en el año 2016, si no se ve, bueno, facturaba menos de 200 millones de dólares. En la estrategia, ya cuando empiezan a asimilar las compañías que han comprado durante la década, llegan a facturar en el año 2019 unos 535 millones de dólares, siendo una compañía razonable ya en el mercado, con una importancia importante. Y por poner un poco la cronología del COVID y la capacidad y la flexibilidad del management. En el día 4 de marzo les llama la Casa Blanca de los Estados Unidos, el presidente llama a las principales empresas que puedan ser capaces de detectar o que tengan todo el tema de diagnóstico clínico, que sean capaces de detectar el COVID a fin de hacer cribados. Esto lo hemos vivido todos muy cercano. Y el día 17 de marzo estos tíos tienen una PCR en el mercado muy cara, con una eficacia no especialmente buena, pero ahí la tienen, ¿no? Y son de los pioneros en introducirse aquí. Como podemos ver, el empujón que les pega en revenues en 3/4 del año, en el año 2020, es de más de 1.000 millones de dólares en facturación, con unos márgenes brutales, porque claro, eso era ponerse básicamente a imprimir dinero. ¿Y qué es lo que hace el management con un criterio, a mi parecer, bastante interesante? Reducir deuda. Se quitan la deuda, sanean la compañía, pues ahora no sabemos cuánto va a durar esto y esperamos que, a pesar de que esto puede ser un one-off, una situación que en un momento puntual desaparezca, queremos que el año que viene la compañía sea mejor que el año pasado. Entonces, a pesar de que podemos tener una caída en revenues, pues bueno, el COVID, como por desgracia todos sabemos, no desaparece y en el año 2021 pues vuelve a tener otro boost de 1.000 millones de facturación. Es verdad que con unos márgenes menores, porque aparece mucha más competencia, con mucha más venta, o sea, mucha más venta de productos, con unos costes pues algo mayores, ¿no? No es solo, a mi parecer, que la compañía sea mejor porque se haya reducido deuda, sino la compañía es diferente. La compañía ha multiplicado por 10 su capacidad de producción, ha desbloqueado nuevos clientes, tiene alianzas con Walgreens, con CVS, principales actores del mercado farmacéutico y donde se podían desarrollar estos análisis clínicos, y genera nuevos centros de distribución. Muchas veces estos son empresas con inventarios relativamente bajos y van a pedido. Entonces, la capacidad de llegar a los pedidos es lo que te limita muchas veces el crecimiento. Es decir, esa parte por ahora mismo la tienen muy cuidada, ¿no? Y, como comentaba, en el año 2021 tenemos 1.000 y pico millones de dólares en caja, no tenemos deuda. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a buscar a quién comprar. Y esto es una historia de el pez pequeño se come al pez grande. Y Ortho Clinical Diagnostics es una compañía que su origen viene de Johnson & Johnson, es complementaria totalmente a Quidel, con un producto similar en el mismo sector, pero muy complementario porque no
buscan, o no diagnostican las mismas enfermedades que diagnostica Quidel. Entonces, hay mucha sinergia, o sea, es el mismo negocio y ellos son capaces de ponerlo en valor. Esto es un segmento de Johnson & Johnson que está gestionado desde el año 2014 por Carlyle, un private equity que compró la compañía en un proceso de desinversión de Johnson & Johnson de activos non-core y se quedan con la compañía. La gestionan, hacen un LBO y la gestionan pues como la gestiona un financiero, ¿no? O sea, ponen a trabajar la empresa, exprimirla al máximo, sin tener quizá tampoco esa visión más insider del sector, de técnico, especialista de laboratorio, ¿no? Que es donde ahora yo creo que Quidel puede aportar muchísimo valor. Por hacernos a la idea de lo que factura, estos facturan 2.000 millones, de los cuales, como se ven pequeñito, el quesito de arriba a la izquierda serían lo que es revenue recurrente versus instrumentalización, los cacharritos, por ponernos a hablar en idioma terrestre. Es un negocio bastante más desestacionalizado que el negocio de Quidel, ya que el negocio de Quidel pues evidentemente tiene el Q1 y Q4 muy buenos, que son donde enfermedades pulmonares tienen un mayor desarrollo y donde hay un mayor porcentaje de ventas, y tiene una diversificación geográfica brutal, pues porque esto viene de Johnson & Johnson, se apalancaban en toda la red, con un porcentaje muy alto en Estados Unidos, como no puede ser de otra manera, en el sector healthcare, que es donde el total spending per cápita es mayor. Y, pues bueno, aquí vemos con un crecimiento inorgánico de alrededor del 15%, y es verdad que tienen una pata COVID, que quizás sería lo que nos da más miedo, pero de los 2.000 millones no llegan a 100 millones de revenues en COVID, o sea, es algo bastante residual lo que podría ser el COVID, que es donde tampoco, siendo Quidel, no nos queremos apalancar y multiplicar por 10 el riesgo, o multiplicar mucho más el riesgo, la exposición al COVID. Han llevado una estrategia de desinversión en los últimos años. El año pasado redujeron 1.5 billones de deuda. Ahora mismo tiene 2,3 billones de deuda de deuda bruta, pues menos la caja, unos 2 billones de deuda neta. Y empieza a ser muy rentable, ¿no? O sea, es evidente que Carlyle, pues cuando entra en el año 2014, su horizonte de inversión pues en este tipo de operaciones son 8 o 10 años con salida, con el exit. Ellos lo han hecho razonablemente bien y se estructura la operación a través de un pago en cash y acciones de la nueva compañía, donde los accionistas de Ortho, de los cuales Carlyle controla alrededor un poco más del 50%, se van a quedar con el 35% de la NewCo, ¿vale? De Quidel Ortho. Se sitúa como un player en el mercado de in vitro diagnostics muy relevante, por detrás de Roche, Abbott, Thermo Fisher, Danaher y Biomerox. En el año 2020 tenían una facturación combinada de 3,4 billions, 2021 3,8 billions, o sea, una empresa pues, razonablemente potente y con una escala ya muy interesante para poder ponerse a jugar con los mayores, ¿no? Donde antes no llegaban. Recordemos que venimos de una compañía que en el año 2016 facturaba menos de 200 millones. Entonces, el management algo tiene que ver con todo esto. Anuncian lo que te anuncian en todas las adquisiciones, pues bueno, vamos a tener el próximo año directos 100 millones de sinergias en revenues, vamos a hacer un ahorro de costes de 90 millones en costes de personal y costes generales. Lo más interesante de todo esto es que pasa Quidel, individualmente tenía un tamaño de mercado, un total addressable market de 23 billions, y con la adquisición de Ortho, que para que nos hagamos, está más enfocado en todo el tema de la sangre, pasan a tener un mercado potencial de 50 billions, o sea, algo muy interesante. La intención ya dicha por el management de Ortho es refinanciar y amortizar la deuda, cosa que a mí, vamos a ponernos en contexto, una empresa con estos márgenes, o sea, un margen bruto, un operating margin del 55%, y 2 billions de deuda, me parece que son bastante... la situación de la deuda no es compleja, pero aún así ellos, pues a fin de poner más en valor toda la parte de Ortho, pues llevan una intención de refinanciar la deuda y de reducirla. Y tienes otro punto añadido, que es 1,2 billions de net operating losses, que te va a meter eventualmente un beneficio fiscal a beneficios futuros,
ya que, como estamos viendo, pues Kiddle está imprimiendo dinero y el Estado y los Estados Unidos están muy contentos en que pase por la caja, ¿no? Lo voy a hacer, yo creo que razonablemente rápido. Estos son los comparables. Ya una vez más o menos hemos visto que la compañía es de calidad, que el management lo hace razonablemente bien, que las situaciones especiales pues están dando. Oye, pues te preguntarás, una empresa que factura unos 4 billions con unos márgenes de más por encima del 50%, proyectando un margen a largo plazo ex-COVID, porque evidentemente todo lo que es COVID, toda la facturación del COVID, pues es dinero, o sea, tiene unos márgenes cercanos al 70%. Ex-COVID, un margen EBITDA del 30%, pues estaba cotizando la semana pasada a 2 veces Enterprise Value EBITDA. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Cuando aquí vemos, es verdad que los comparables que están sus comparables, pues evidentemente Abbott es mucho más que el diagnóstico in vitro, tiene otros segmentos, ¿no? Pero yo no entiendo cómo puede ser. Ortho estaba cotizando cuando lo han comprado a unos múltiplos pues de mercado, o sea, de mercado en un mercado que es caro y que pues ahora, en lugar de tener un re-rating, Kiddle, porque dices, oye, pues mira, ahora deberías estar cotizando como mínimo a los múltiplos de Ortho, porque es más del 50% de tu facturación, o hacemos una media, vamos a jugar aquí a algo todo serio, ¿no? Pues no, se queda hundida en la máxima miseria, lo que a nosotros nos viene espectacular, porque nos ha permitido tener una posición aproximadamente ahora del 4,6% del fondo. Hay poco más que decir, o sea, es que habla por sí mismo. Ahora mismo, después de la fusión, está cotizando, esto es de principios de semana, por debajo de 6 veces beneficios, una estructura de capital muy razonable. Si le quito el COVID, es decir, cosa que yo creo hartísimamente improbable, si mañana se deja de vender cualquier PCR, el COVID, de repente no le interesa a nadie y tú vas a un hospital y no hay, o sea, te queman la fábrica, estás hablando de una empresa que estaría alrededor de 10 veces beneficios. En un sector en el que Thermo Fisher, por ejemplo, Thermo Fisher es una empresa, esto se me está cayendo, Thermo Fisher es una empresa similar, es verdad que tiene mucho más tamaño, yo creo que es más conocida por el inversor hispanohablante y yo creo que está muy seguida. Thermo Fisher está cotizando a 30 veces beneficios. Porque nos hagamos una idea, la Newco Kiddle Ortho factura 4 billions, Thermo Fisher factura 40, de los cuales 13 son COVID, es decir, la valoración de esta compañía no se comprende, porque si dices, no, es que la parte del COVID va a desaparecer y vamos a... bueno, pero si desaparece para mí, también desaparecerá para el resto de competidores, o sea, no tiene una explicación, ¿no? Pues eso, Thermo Fisher facturando 40 billions cotiza a 5 veces y media ventas, con unos márgenes peores que la compañía. Sí, yo no te digo que me lo cotices como Thermo Fisher, pero vamos a poner un múltiplo de 20 veces, porque me pondría el último, pero cerquita. Pues estaríamos hablando que la empresa tendría que capitalizar, pues... Es que me daba esta vergüenza decirlo, ¿no? Es que cada uno que haga su trabajo. O sea, fácilmente, pues, si desaparece el COVID y se pone un múltiplo razonable, pues estamos hablando que debería cotizar por el doble, siendo que va a tener un crecimiento a largo plazo, pues, oye, de mercado como todos en el sector, en entorno del 10% de crecimiento orgánico, con capacidad de comprar nuevos laboratorios, empresas, ideas. Pues, oye, creo que es una idea que es muy interesante. No veo mucha emoción. Yo estaría, vamos, diciendo, el lunes abro el broker. Vamos, no es recomendación de compra. Pero vamos, es que los números hablan por sí solos. Yo os invito, entiendo que todos los que estáis aquí, esto es una tesis de inversión que no hace falta irte a dar 80.000 vueltas y aflorar valor y incertidumbre de futuro. O sea, es que con lo que hay, que además yo creo que todo lo que puede ser extra es a más. O sea,
que es un management muy bueno, que esto no va a parar, que el CEO tiene 60 años, o sea, en Estados Unidos es joven. Son súper flexibles, están haciendo cosas muy razonables y creo que porque haya turno de preguntas, pues está todo dicho. Es una empresa con un histórico de bien hacer, a buen precio, me lo he puesto pues porque me da la vergüenza. El mercado está sobrevalorando el impacto del COVID, porque si no, no me explico los múltiplos a los que está cotizando, y se están infravalorando también las sinergias generadas por el M&A, ya que la red de ventas lo es todo. Y, por poner un ejemplo, si Orzo vende sus productos a Sanitas, pues los productos de Kidel eventualmente van a poder ser vendidos en un cliente que ellos no tenían y que es bastante complementario. Y sin más, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Maravilloso. Y por cierto, si alguno está interesado, luego que lo pille un break y que os cuente historias de Emiratos Árabes, que tiene historias muy divertidas, Roberto. Son de mis favoritas, ¿eh? Y mira que me han contado historias del mundo muy buenas. Tú querías una, ¿no, verdad? Podría parecer que está preparada, pero este es un sinvergüenza. O sea, que a ver qué me va a preguntar. No. Roberto, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas muy rapiditas. La primera, porque no he terminado de entenderlo del todo. Eso que has comentado, que multiplicarán la capacidad de producción por 10 veces, ¿eso se refiere tan solo a la capacidad de producción de los PCRs o otros productos? No es que multiplicarán, es que han multiplicado. O sea, en general aparte de los PCRs, es que ten en cuenta que detectar COVID es relativamente similar a detectar cualquier otra enfermedad, ¿no? Un estreptococos, un test de saliva, todo lo que sea. Pero aparte de saliva tienen tema de cardiometabólico, Helicobacter pylori, de heces. O sea, han evolucionado mucho más en la parte molecular, que serían los PCRs, donde es ensayos de saliva, por ponernos a hablar en plata. Pero sí, o sea, yo creo que ahí me pillas, porque no tengo el dato exacto de todo, pero entiendo que sí, que es en los ensayos rápidos y molecular, donde han desarrollado mucho más, pero no es solo PCR, o sea, ya venía siendo una pata importante de su negocio. Vale, y la segunda pregunta, también muy rapidito. La diferencia entre múltiplos entre la compañía y sus comparables pues es cuanto menos significativa. ¿Tienen algún plan de recompra de acciones en marcha o tienen pensado desarrollarlo en breve? Tenían un plan de recompra, que lo pararon porque la adquisición de Orzo era, pues, han metido, Orzo tenía unas 22 millones de acciones, 22 millones de acciones a $7, eran 1.400 millones para una empresa que venía de haber facturado, una empresa pequeña. Paralizaron el plan de recompras. Yo entiendo que ahora la prioridad del management es sanear, si cabe aún más. O sea, porque yo creo que vamos hacia un mercado en el cual la solidez de las compañías se va a ver mucho más valorada de lo que lo hemos visto los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque evidentemente el dinero hemos tenido una época de dinero gratis para todos y pues, oye, pues ellos, yo entiendo que creen que el mercado les va a reconocer pues una empresa con crecimiento en un mercado con un crecimiento secular muy importante como es todo el healthcare, pues si encima tienes una posición de caja sólida, entiendo que este año y las direcciones donde va el management es a la reducción de deuda. Eventualmente en el futuro, todo lo que pueda durar el COVID, pues podríamos ver recompras, dividendos. El management, o sea, hay una confianza, son tíos muy serios y hay una confianza muy importante en ellos. Muchas gracias. Buenas, Roberto. Enhorabuena por la presentación. Yo te quería preguntar sobre la deuda. Has comentado que gran parte de lo que habían desapalancado este año había sido por el impacto del COVID, que se habían visto muy beneficiados por los altos ingresos, ¿no? ¿Cómo tiene estructurada la deuda estos 2.3 o 2.5 billions? ¿Les puede afectar en el caso de que el free cash flow de los próximos años, en caso de que el COVID aminore? Tiene el primer vencimiento 2025, si no me equivoco, de la próxima deuda. Es verdad que todo el desapalancamiento, o sea, Kidel no tiene deuda, Orzo sí. O sea, ahora estamos hablando únicamente de la deuda de Orzo.
Tiene vencimientos 2025, 2026, 2027 que los quieren quitar porque son relativamente cercanos. Yo entiendo que Carlyle no quiso hacer la refinanciación porque contaba con el exit. Es verdad que se redujo mucha deuda el año pasado porque la IPO, cuando colocaron el 40 y tantos %, los proceeds que sacaron fueron para desinvertir, para desapalancarse. Pero la intención es esa. O sea, para que nos hagamos una idea, en el primer quarter del 2022 ha facturado Quidel ella misma 1.000 millones con un beneficio neto de 480. Vale. O sea, la posición es, o sea, es que hay caja y la solidez de la compañía es que no hay por dónde. O sea, es verdad que podría dar un poco de miedo, oye, si tienes unos vencimientos cercanos, que entiendo que es por donde iba un poco la pregunta, pero el siguiente vencimiento me parece que es 2025. Perfecto. O sea, 2025 siendo, porque creo que es 2026, pero con bastante solvencia. Bueno, quiero decir una cosa, si me vas a cortar. Que aparte, es que porque se me olvidan cosas, aparte yo quiero dar un detalle y es que el año que viene puede que a nosotros ya el COVID no salga en todas las noticias, pero cuando tú entras a un hospital el año que viene con una bronquitis, una pulmonía, tú en un hospital va a seguir habiendo mercado donde tú entres y te digan, oye, mira, a ver si tienes PCR, aunque te dé igual que luego te vayas a comer con tu abuela y seas un sinvergüenza y te dé igual contagiarle, que no te lo vas a comprar en tu casa. Pero si tú vas con o sea, el mercado residual del COVID va a existir. O sea, hay muchas enfermedades que están casi erradicadas y tú cuando llegas con una pulmonía severa a un hospital, pues oye, te hacen muchas pruebas analíticas para saber de dónde viene ese virus. Por eso quería decir que no va a desaparecer. Ya me voy ya. ¿Alguna última pregunta? Bueno, o sea, lo que no habéis preguntado en todo el día lo preguntáis ahora. Hombre, es que ha molado que flipas la tesis. Joder, es que es increíble. Increíble, Es que macho, o sea, en cada tesis no había más de 1 o 2 preguntas. De repente ahora os habéis animado a lo loco. Debió ser el café. No, muy breve y de detalle. ¿Solo PCRs o también antígenos y otro tipo de test? Las 3. Y lo otro, ¿fabrican, distribuyen solo ese tipo? No, ¿fabrican también o distribuyen solo máquinas? No. Tienes 2 ramas de negocio en el COVID, que una sería QuickBue, que es la marca que igual algunos han hecho un test con eso, que es el que te llega a tu casa con el paquetito. Y luego tienen una solución que se llama la suite de Sofía, que es más enfocada a recordar las largas colas en los supermercados en Estados Unidos en el coche, que tienen una maquinita donde te pasan el hisopo, van metiendo las muestras y te da un resumen. O sea, tienen las dos, tienen de los dos. Por aquí. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. La verdad que la tesis es espectacular. Yo quería hacerte una pregunta sobre la fusión, porque bueno, han comprado una empresa que prácticamente la dobla el tamaño, ¿no? ¿Veis algún riesgo de que eso no se produzca bien? O sea, que esa fusión o esa se tarde o tenga algún problema a la hora de producirse. Se produjo el martes pasado. Ya has cerrado, ya está fusionado. La integración. Es verdad que ahora yo creo que tienen un esfuerzo por delante ya la integración está hecha, ya cotiza con un único ticker, o sea, porque esto hubo ahí mucha gente que analista, a ver, es una compañía poco seguida, de los grandes bancos solo la analiza, está JP Morgan, solo. Hay pocos analistas que la siguen. Ahora tienen por delante el punto de vamos a ser capaces de integrar todos y de sacar los 100 millones de sinergias. Y hubo un analista que dijo, Orzo tiene un 1% de su facturación en Rusia y como la CNMC de Rusia no dé la aprobación no se va a poder hacer. A nadie le importa la CNMC de Rusia a día de hoy. Entonces, y es un 1% de la facturación. En términos legales la operación está totalmente estructurada. En términos de beneficios, pues evidentemente les queda ahora pues, un proceso de implementación, pero yo creo que estos también vienen de un histórico de M&A, donde tienen ese know-how de cómo poner a trabajar a todos en el mismo camino, con lo que yo los veo, pues tienen un plan, que de hecho hay una presentación por ahí, si os metéis en el Investor Relations, que es mucho más detallado de lo que yo he contado aquí. Roberto, te voy a decir una cosa. Es de mis respuestas favoritas, cuando alguien pregunta algo y el gestor responde, a nadie le importa. Es de mis... Me encanta.
Y como llevamos justo de tiempo, última pregunta. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo soy médico y realmente quería... Muchas gracias, hasta luego. Los productos, una puta. No, pero lo que quería preguntar es cómo estimas exactamente las ventas después del COVID, porque la PCR y esas pruebas llegan existiendo mucho tiempo, evidentemente, pero el boom que ha habido de PCR con el COVID es innegable. Y al final muchas veces, en España, por ejemplo, todas las máquinas están centralizadas en los hospitales, que allá en los centros de salud máquinas de análisis es más raro. Y al final muchas veces las cosas se tratan de forma empírica. O sea, una neumonía, una radiografía, una consolidación, antibiótico y para casa. No hay una prueba mucho más allá y se intenta ahorrar en costes lo máximo posible. Y tampoco veo una ventaja competitiva en comprar esa máquina a esa empresa y no a otra. Entonces, ¿cómo a largo plazo van a seguir creciendo esas ventas cuando ya esa... Yo lo que tengo modelizado es evidente que en el largo plazo a lo que va a tender las PCRs de COVID, porque como bien dices hay pruebas rápidas en otras enfermedades, va a tender a tener un margen similar a las PCRs para la escarlatina, que las hay, o sea, que tiene... Sí, las hay, te lo digo porque hacen pruebas. Ten en cuenta que luego también es el mercado, o sea, muchas veces el inversor español y muchas veces vemos lo nuestro. O sea, en Estados Unidos el tiempo medio de procesamiento de una prueba era 3 días, perdón. Ahora mismo se está reduciendo mucho. En Estados Unidos las pruebas se hacen en farmacéuticas que son como Carrefour. Ya me estoy yendo, tío, tranquilo. Que me estás echando. Y al final yo lo que proyecto a largo plazo es unos márgenes similares al resto de enfermedades que la influenza está también, la gripe, los diferentes tipos de gripe tienen su mercado de test, ¿no? Perdón por el retraso. Hombre, sí, la putada te la ha hecho el público, que te han hecho más preguntas que el resto del día. Sí. O sea, me parece increíble. Me alegro de que os haya gustado. Eso significa que Eso significa que el lunes van a comprar todos y me van a subir. Lo que significa es que la cafeína, esto ha sido la prueba de que la cafeína mueve Occidente. Es la prueba innegable. La prueba innegable.